Bienvenidos a esta clase de historia del cristianismo. Estamos ya en el capítulo 6 del libro de los Hechos. Como lo hemos venido manejando, hemos venido trabajando sobre ese punto de que el libro de los Hechos es para nosotros el manual de la historia de la iglesia. Es a través de ese libro que nosotros podemos tener conciencia o tener en sí el conocimiento de lo que es la palabra o la historia de la iglesia cristiana. Vamos a leer el capítulo 6 porque ya entramos al capítulo 6 del libro de los Hechos. Así que entramos en acción. ¿Qué les parece? Muy bien. Bendiciones a Laura. Dios te bendiga. Saludos desde Jalisco. Pues me da mucho gusto que ya estén conectándose. Y vamos a entrar al capítulo 6 de del estudio del libro de los Hechos. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las vidas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó, dice, la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos. Crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. En Jerusalén también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Bueno, qué hermoso es que podamos tener el tiempo para meditar en la palabra de Dios. Les mando saludos a mi hermana Katy desde Tapachula. Bueno, Jalisco a Tapachula. Dios te bendiga. Qué bueno que ya estás conectada. Bendiciones. Gracias una vez más. Muy bien, vamos a trabajar en este punto que para nosotros es de suma importancia, porque nos vamos a dar cuenta que en el libro de los Hechos nosotros vamos a considerar o tener consideraciones importantes. Así que les invito a que podamos trabajar en el análisis de estos capítulos, versículos, porque son importantes. En primer lugar, vamos a ver la tensión entre los cristianos hebreos y los helenistas. En la época de los comienzos del cristianismo, los judíos que habían creído en Israel hablaban en arameo, mientras que los de la dispersión se expresaban en griego. Bueno, los que habían nacido en Israel, sabemos nosotros que su idioma original es el hebreo, el arameo. Pero aquellos que habían nacido fuera de Jerusalén y estaban fuera de la ciudad y habían nacido en otros lugares que no haya sido Jerusalén, tenemos por entendido que ellos precisamente hablaban el griego. El griego era el idioma oficial de aquel entonces, impuesta por Alejandro Magno. Cuando Alejandro Magno extendió su imperio, hizo esas conquistas a los pueblos, pues lo que primero él impuso fue el que ellos aprendieran el idioma griego. Bueno, y el idioma quedó como un idioma base para todos los demás. Así que gracias al idioma griego, podemos nosotros decir que también el evangelio se tuvo que expandir por medio de ese idioma. Muy bien.
Saludos a nuestro amigazo y pastor Pedro Colín. Bendiciones, pastor. Un abrazo a la Ciudad de México. Qué bueno que ya estás aquí con nosotros. Entonces, vamos a ver en esta parte que la discusión o la tensión que se vivió en el capítulo 6 es precisamente por dos grupos, los helenistas y los hebreos. Cuando hablamos de los hebreos, son los nacidos en Israel, y cuando hablamos de los helenistas, son judíos que habían nacido fuera de Jerusalén, o sea, en otros lugares que no fue en ese momento Israel o Jerusalén. Entonces, los helenistas podían ser tan fanáticos o más que los hebreos, pero con todo, el idioma no dejaba de ser una barrera entre ellos y sus hermanos criados en Judea. Bueno, señala la existencia de sinagogas en Jerusalén por el uso de los judíos del país, como de la dispersión que se habían convertido a la fe y que ahora ya pertenecían al grupo de los discípulos. Pero sin embargo, ellos se seguían congregando en las sinagogas. Ojo, no empezó a edificarse templos. En el tiempo de los apóstoles no se edificaron templos, no habían templos, sino que las mismas sinagogas que habían en Jerusalén se utilizaban precisamente para que ellos se reunieran. Pero estaban estos dos grupos, los de la diáspora o los de la dispersión, y estaban los hebreos que estaban formando lo que era la sinagoga. Número uno, el problema era la ideología, la forma de pensar, porque unos eran liberales, otros eran ortodoxos. Pero sin embargo, estaban juntos, estaban en el mismo lugar. En ese sentido, nosotros podemos corroborar o contemplar que el grupo de la iglesia que surge en ese primer siglo estaba formado por diferentes personas. Estaba formado no solamente por diferentes personas, sino que los idiomas también eran diferentes, ya que se tenía que hablar el arameo y se tenía que hablar el griego para poder de esa manera pues transmitir el mensaje que se les había entregado. Pero vemos nosotros en el capítulo 6, que es la parte que nos corresponde, dice así de esa manera: en aquellos días, como creciera el número de la iglesia. Dice la palabra claramente que el evangelio, en este caso la predicación del mensaje del Mesías, fue muy bien aceptado en los muros, ahora sí, en el interior de los muros de Jerusalén. Fue muy bien recibido. Y se acuerdan que la clase pasada que tuvimos, mencionábamos que el ataque directo contra los discípulos de Cristo no venía de los fariseos, sino de los saduceos. Bueno, muchos de los que obedecían la ley, muchos de los que obedecían la fe o abrazaban la fe, eran fariseos. Sin embargo, el grupo de personas comenzó a crecer muchísimo. Comenzó a crecer en número, dice la palabra. Ahora, pero comenzaron los pequeños detalles. Recuerda que una congregación, entre más grande en número exista, va a haber más demanda. O sea que la gente va a necesitar mayor atención. Tal vez no del pastor principal o del pastor, el pastor principal. Vamos a necesitar un equipo de trabajo para poder llevar a cabo la labor del crecimiento y de mantener el crecimiento de la iglesia. Y bueno, el primer detalle que se da es que comenzaron las murmuraciones. Y cuando hablamos de la murmuración, nosotros sabemos que es uno de una ramificación del cáncer que va a tratar de destruir a la iglesia del primer siglo. La palabra murmuración significa
o lo podemos traducir de esta manera: hablar bajito, hablar susurrando alguna información con otra persona. Bueno, en este caso dice que hubo murmuración, o sea que había una crítica baja de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de los griegos eran desatendidas en la distribución diaria. Si tú te das cuenta, habla de una distribución, pero la pregunta es, ¿qué distribuían? Bueno, la distribución que ellos realizaban era el alimento, porque en aquel tiempo habían muchas viudas, habían huérfanos, habían muchos pobres en Israel, que era necesario tener en cuenta que la distribución de la recolecta que hacían los discípulos para poder darles a la gente, pues una ayuda material, no ayuda espiritual, sino ayuda material. Y la ayuda material era distribuido entre las personas más necesitadas. En este caso se habla de las viudas, o sea, de mujeres que no tenían ya al esposo para que les diera el sustento en cuestiones de alimentación y casa. Entonces dice claramente que esta situación de la murmuración, como Laura Mayorga nos pone ahí en la leyenda, aquí en el mensaje, que murmuración significa crítica o hablar bajito. Cuando susurramos, cuando comenzamos, y fíjate, y comenzamos a hablar de esa manera, eso es murmuración. Y probablemente la murmuración no sea destructiva, no sea mala, pero no se ve bien, porque bien por aquí decimos que secreto en público es mala educación. Hablar bajito, murmurando, con otra persona en público, pues es una mala educación. Es una forma de no respetar en ese sentido. Bueno, dice claramente en el versículo 2, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos. Eso significa que todavía no había empezado la persecución. Todavía no se había presentado la persecución, sino que todavía los discípulos estaban en Jerusalén y ellos eran los líderes de este grupo de personas. ¿Cuántas personas se congregaban? Pues si en la primera predicación se habían convertido 3,000, 5,000 personas. Imagínate distribuir la alimentación. Pero otra cosa que nosotros debemos de comprender en este pasaje es que la distribución de alimentos no nace con la iglesia, sino es una costumbre. Era una costumbre en aquel entonces, dentro de las sinagogas, llevar alimento, las semillas, frijol, en este caso pues trigo, cebada, las semillas que más se producían al alfolí, o sea, era entregado a los líderes que dirigían la sinagoga. Y esas semillas o esos alimentos eran distribuidos entre la gente más necesitada. Por eso vemos nosotros que los discípulos no perdieron la costumbre de lo que en las sinagogas se hacía de manera natural. Ellos comenzaron a practicar lo mismo. Hoy en día nosotros le llamamos a esto el ministerio de misericordia o del buen samaritano. Bueno, no tiene muchos nombres que le podemos poner a este tipo de ministerio. Pero cuando nosotros empezamos la evangelización en esta zona de Jalisco, teníamos ese ministerio, se llamaba el Ministerio de la Misericordia, porque todos los miércoles nosotros íbamos a un mercado, aquí le llaman el mercado de abastos, y pedíamos el apoyo de frutas, verduras, y la gente nos regalaba bolsas, de mucha verdura y mucha fruta. Llegábamos a la iglesia
y comenzábamos a separar la fruta buena de la mala y comenzábamos a hacer la limpieza, pero en la tarde teníamos cultos de evangelismo acompañado con el ministerio de misericordia. Primero les lanzábamos la palabra, la evangelización, y luego venía la distribución de las despensas, le llamábamos aquí. Y de esa manera, la iglesia, en este caso con la que trabajamos aquí, creció de manera exponencial. Comenzó a crecer de una manera fuerte. Pero como siempre, ¿no? A él, ¿por qué le das más? ¿Por qué esa bolsa tiene más? ¿Por qué la mía tiene menos? A él le echaste más papas que a mí. Y, bueno, cosas, ¿no? Porque los que distribuían las frutas y la verdura eran chavos, ¿no? Eran chavos que habían salido de las drogas, del alcohol, y ellos hacían la distribución y ellos no contaban 5 manzanas acá y aquí nada de eso. Y la gente comenzaba a murmurar. Por eso traigo a colación el pasaje que dice aquí, ¿no? Hubo murmuración. Hablaban muy bajito, pero entre ellos, oye, mira, aquel lleva 2 kilos de arroz, a mí me dieron nada más medio. Y eso provocaba un conflicto y teníamos que intervenir. Me acuerdo porque dice en el versículo 2, entonces los 12 convocaron a la multitud, dice, de los discípulos, y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Ok, aquí hay un dicho que cabe muy bien, zapatero a tus zapatos. ¿Estamos de acuerdo? Zapatero a tus zapatos. Los discípulos de Cristo habían sido escogidos por el Mesías, por el Cristo, para que ellos continuaran la labor de evangelismo. A los 12 discípulos se les dio la gran comisión. Vayan y den, dice, prediquen, enseñen a todas las naciones. Ese era el trabajo de los discípulos, ahora conocidos como los apóstoles. Los apóstoles, el título simplemente significa enviados a una tarea en específico. Entonces, un apóstol es una persona que ha sido enviada para cumplir una tarea en específico. En este caso, los discípulos habían sido comisionados, habían sido enviados por el Mesías para extender el evangelio, las buenas nuevas a otras naciones. Sin embargo, ellos en Jerusalén se quedaron ahí. Y el número de gente que comenzaron a aceptar el evangelio, pues crecía, cosa que les demandaba más tiempo para atender a las necesidades de las personas, y perdieron o restaron, vamos a ponerle así, restaron el tiempo a la oración, a la comunión, a buscar la revelación para exponer la palabra. Entonces ellos dijeron, a ver, nos hemos desenfocado del propósito por el que hemos sido llamados. Nuestro trabajo no es servir a la mesa. No significa que ese trabajo sea denigrante, que sea el puesto más bajo. No, simplemente, como lo vuelvo a repetir, zapatero a tus zapatos, ¿no? ¿En qué sentido? En que los apóstoles, en este caso, ellos fueron los escogidos, los llamados, los comisionados y los empoderados para llevar la predicación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ellos se llamaron a una junta. Y bueno, ellos en oración, me gusta porque dice, no es justo que nosotros dejemos la palabra para servir a la mesa. Lo vuelvo a repetir, no lo estaban haciendo en el sentido, de discriminar el trabajo que estaban haciendo, sino que ellos se habían desenfocado, habían quitado o restadole tiempo a la oración y no a buscar el rostro de Dios para mantener el equilibrio con la gente. Sin embargo, dice, buscad, hay una invitación, buscad, les dan a las demás, a los discípulos de ellos, le dicen, ahora ayúdenos a buscar hermanos de entre vosotros, dice, para que puedan atender la necesidad de las personas. Entonces vemos nosotros que los discípulos utilizaron una estrategia. A ver, a eso se le llama principio de administración. Cuando nosotros vemos que nuestros recursos, de parte de Dios,
no están siendo distribuidas de manera correcta, vamos nosotros a cometer un error en que vamos a tener a las necesidades de las personas, pero nuestra necesidad de estar conectados con Dios no es. Ahora, recuerda, los discípulos fueron escogidos, fueron llamados, fueron comisionados y fueron empoderados para llevar el evangelio, para expandir el reino de los cielos. Esos cuatro, escogidos, llamados, date cuenta, escogidos, llamados, comisionados y empoderados. Entonces ellos dicen, busquen, ayúdenos a buscar gente de buen testimonio, gente que tenga estas características. ¿Cuáles fueron las características? Sencillas. Dice, busquen pues hermanos entre vosotros. Dice, a 7 varones de buen testimonio. Número 1, la primera característica era de buen testimonio. No por compadrazgo. No. Aquí no entra el compadrazgo. Aquí no entra porque me cae muy bien fulanita o sutanito, me cae bien y lo voy a empoderar para el ministerio. No, nada de eso. Entonces nosotros debemos de captar y entender de que cuando alguien Exactamente, ancinamente dice el pastor Pedro Colí. Muy bien, no debemos de escoger por carisma, por aptitudes o actitudes de la gente, porque pueden tener muy buena actitud, pero una mala aptitud, o pueden tener una buena aptitud, pero una mala actitud. Y no nos sirven para el liderazgo. Por eso se menciona de que ellos deberían de tener un buen testimonio. Número 1. Número 2, deberían estar llenos del Espíritu Santo, no de conocimiento. Ojo, y no estoy en contra del conocimiento. No, nada de eso. Pero hay gente que dice, no, esta persona es licenciado en pedagogía, esta persona es psicóloga, esta es contadora, esta es administradora de empresa, vamos a ponerlos en nuestro equipo. No, nada de eso. Buen testimonio. Número 1, buen testimonio, lleno del Espíritu Santo, no de conocimiento humano. No estoy en contra del conocimiento. El conocimiento es bueno. Imagínate una persona que sea psicóloga, médico, licenciado, contadora, administradora de empresas, pero llena del Espíritu Santo, te va a llevar a la iglesia a otro nivel. Por eso los discípulos dijeron, número 1, tienen que ser personas de buen testimonio. Número 2, tienen que estar llenas del Espíritu Santo. Y número 3, dice, de sabiduría. O sea, que tenemos que aprender qué son las 3 cosas. Conocimiento, inteligencia y sabiduría. Son 3 cosas que nosotros debemos de desarrollar para fungir en un liderazgo dentro de la iglesia. Conocimiento. El conocimiento tú lo tomas o lo vas adquiriendo de 3 maneras. Número 1, de manera informal. ¿Cómo es el conocimiento de manera informal? Bueno, lo tienes tú, por ejemplo, a través de la experiencia, a través de lo que alguien te platicó o te dijo en la calle, o alguien te enseñó en un restaurante alguna diagrama y te comenzó a enseñar. Adquiriste conocimiento informal. El conocimiento formal lo adquieres a través de el kinder, la primaria, la secundaria, la preparatoria, la facultad. Ahora, vemos la otra formación, que es la formación o el conocimiento especializado. El conocimiento especializado es cuando tú terminas una carrera y te especializas en algo. Por ejemplo, como médico, tú dices, voy a estudiar medicina. Pero alguien dice, pero me voy a ir directamente a la ginecología. Señores, no puedes irte a la especialización de ginecología ni de psiquiatría sin antes cruzar 7 años de medicina general. Tienes que estudiar todo lo que es medicina general para después entrar a la especialización. Bueno, nosotros también tenemos que aprender que para servir a Dios necesitamos conocimiento, tal vez informal, formal o a través de la especialización. Porque el conocimiento te va a llevar a la inteligencia. ¿Y qué es la inteligencia? La inteligencia sencillamente es que nosotros podamos aplicar de manera correcta el conocimiento que adquirimos en un aula,
en la calle o la experiencia o por medio de una especialización. Pero la sabiduría es la que viene de lo alto. La sabiduría es el cómo debo de vivir todos los días dando un buen testimonio. Una persona sabia no habla mucho, sino sus actitudes son las mejores por eso. Dijo Carlos Spurgeon, uno de los predicadores más famosos que hemos tenido, dijo de esta manera: cuando prediques, trata de hablar lo menos que puedas. Si es necesario hablar, pues habla. Pero mientras no. ¿Qué decía? O sea, tu testimonio habla más fuerte que cualquier sermón que puedas dar. Aquí podemos nosotros comprobar que los discípulos no se equivocaron. Y yo creo que es la clave para que todos los líderes de iglesia, líderes que quieren, anhelan, desean en su corazón servir a Dios, tenerlo siempre presente. Buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría, para que estas personas te puedan empujar y no retener en tu ministerio. Y bueno, dice aquí que encontraron a siete de ellos. Bueno, pero como sabemos, estas clases son pequeñas, 15, 20 minutos. Lo vamos a dejar aquí porque quiero la próxima semana enfatizar quién fue Esteban, quién fue Felipe, quién fue Prócoro, quién fue Nicanor, Timón, Pérmanas, Nicolás. ¿Quiénes fueron todos ellos? Y cómo influenciaron dentro de la iglesia del primer siglo. Porque cada uno de ellos tiene su perfil ministerial y la verdad que hombres como ellos tenemos que buscar nosotros. No te olvides. Evita la murmuración. Número 1, evita la murmuración. Número 2, no te desenfoques. Si fuiste llamado a la predicación, predica. Pero busca gente que te ayude para atender otras necesidades. Y cuando tú busques a esas personas que van a ayudarte en el servicio, recuerda, buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y también que tengan sabiduría y sabiduría para vivir bien. Así que te invito para que tú no te pierdas esta clase el próximo jueves a las 7 de la noche. Pero te quiero invitar el sábado a las 7. Tenemos un mensaje, pero buenísimo, sobre los matrimonios. Y visita nuestro canal en YouTube. Ahí, Punto Familiar Online en YouTube. Y ahí suscríbete. Y ponle ahí, activa la campanita para que cuando subamos este video te llegue a ti y tú puedas disfrutar una vez más este tema. Pastor Pedro, bendiciones a todos, abrazos, gracias Leti, gracias a todos los que se pudieron conectar hoy. La verdad que vamos a seguir adelante con estas enseñanzas. Deyadira, bendiciones, un abrazo, gracias por estar con nosotros esta noche. Te espero el sábado a las 7 de la noche. Hasta luego.